Argentina, si Milei es presidente. El plan económico y la dolarización. ¿Qué va a pasar con los planes? Bien, ahí Javier Milei. Miguel, ¿qué va a pasar con los planes? Él habló de los planes, ¿qué va a pasar? Sí, en cuanto a los planes sociales, Javier Milei está totalmente en tono candidato ganador. Empezó a decir y a remarcar que no va a cortar los planes sociales. Lo que dice Javier Milei es que se va a cortar la intermediación, con lo cual lo que quiere decir es que va a haber directamente transferencias a los trabajadores, pero que se va a terminar con esas ayudas que van directamente hacia las organizaciones sociales. Ese es el cambio más importante. Bien, Federico Silvini, gracias por venir. Economista, ¿qué es lo que va a pasar si efectivamente Milei, siendo presidente, cumple con sus promesas, Federico? Bueno, en primer lugar, este mecanismo de dolarización, ¿no?, que está pregonando, implicaría ajustar el sistema de cambios o bien por precios o bien por cantidades. Sí. Que lo haga por precio significaría una inicial evaluación muy fuerte, ¿no? Sí. Para poder canjear justamente todos los pesos que hay en la economía por los pocos dólares que existen en el Banco Central. Si en cambio opta a hacerlo por cantidades, lo que va a necesitar es un fuerte endeudamiento, ¿no? Como algo dejó trascender hace algunos días, que podría generar más condicionalidades a futuro, ¿no? Bien, la reforma económica de Milei tiene que ver con esto, eliminación de retenciones a las exportaciones y derecho de importación. Miguel, ¿por qué? Esto es porque lo que quiere hacer es un gesto para el campo. Él considera que va a haber más economía funcionando, mejor economía funcionando, si se disminuyen las retenciones o se bajan totalmente las retenciones al campo y hay más posibilidades de importar. Es un modelo en varios puntos similar al modelo de Carlos Saúl Menem, pero en distintas medidas mucho más estricto, más extremo, sobre todo lo que tiene que ver con la flexibilización laboral o las reformas laborales que él quiere. Bien, competencia monetaria que permita al ciudadano la elección del sistema monetario o dolarización de la economía. Federico, te pregunto, ¿la dolarización es factible en la Argentina? Bueno, a nuestro entender, digo, no nos parece algo factible por lo que comentaba recién, digo, para dolarizar, que implica canjear todos los pesos de la economía por los pocos dólares que existen en el Banco Central, necesitarías devaluaciones de entre 4.000 a 20.000%, depende si se tiene en cuenta solo el circulante de la economía o si además tenemos en cuenta los pesos en cuentas corrientes, plazos fijos, y si encima a eso le sumamos toda la deuda en pesos que tiene el mercado con el Banco Central, eso necesitaría además un plan similar a lo que fue el plan Bonex, ¿no? Bien, ahora, Miguel, también habló del voucher para la universidad o para la escuela, tanto para la universidad como para una escuela. ¿Qué es lo que puede suceder con precisamente la educación pública y la educación privada? Y lo que tiene que determinar Javier Milei es si eso es realmente practicable y si llega a la presidencia. Él lo que dice es que va a cada uno tener un voucher educativo y ahora empezó a explicarlo un poco más. Empezó a plantear que es como tener una tarjeta con un crédito y cada uno con ese crédito decide a qué colegio quiere ir. De esa manera, Carlos, es lo que él plantea, es que cada uno va a poder no solo elegir el colegio, sino hacer que los colegios compitan y de esa manera cada uno poder elegir la mejor educación y que se mejore la enseñanza. Bien, estábamos en la calle con Agustina Binotti, pusimos una figura de Milei. Ahí pusimos una figura de Milei. Ahora vamos a ir ahí, ahora vamos a ir a ese lugar. Y tiene que ver con el pedido de la gente. ¿Qué le piden en la calle a Milei? Ahora, Federico, ¿qué va a pasar con respecto a la salud? Porque también habló del tema de la salud. ¿Va a suceder algo similar con el tema de la educación o no? ¿O es distinto? Bueno, el sistema que propone es bastante similar. El problema que tiene esa reforma, ¿no?, en salud, al igual que en educación, es que no se tienen en cuenta, ¿no?, por ejemplo, los pequeños pueblos, pequeñas ciudades donde el sistema privado, tanto de salud como de educación, no es rentable y por ende no prestaría servicios, ¿no? Bien, entonces, ¿qué pasaría con esos ciudadanos que no pueden acceder a las grandes urbes, a las grandes ciudades? Bien, ¿tiene ministro de Economía ya Milei? No lo tiene definido, él lo que habla es de algunos de los que son sus referentes de confianza de la economía. Incluso él lo que plantea y lo que decía es que tiene que ser una especie de gerente que sabe organizar, no necesariamente tienen que ser los mejores cuadros técnicos, no quiere a ninguno de los que son en general referentes de la economía. Y lo que tiene que ver además con la intermediación, Carlos Milei lo que está planteando es, por ejemplo, que solo va a haber dinero para la gente de manera específica. De esa forma no existirían
los comedores sociales que son organizados por movimientos de izquierdas en muchos casos, sí. Y él quiere evitar que haya políticos manejando el dinero que va hacia la gente. Ahora, Federico, sin embargo, tiene algunas personas sí que estuvieron vinculadas al menemismo. Por ejemplo, habló de algunos economistas. ¿Esto influye en la decisión? ¿Se puede parecer a algo las decisiones que tome Milei con respecto a Menem? Yo creo que se parece, de hecho, mucho, ¿no?, lo que propone con lo que sucedió en los 90. Vos hablabas hace un rato de los derechos de exportación, ¿no? Sí. Eliminar aranceles a las importaciones. Bueno, todo eso sucedió en los 90 y destruyó en gran parte la industria nacional. El hecho de eliminar retenciones a las exportaciones hace que los precios de los alimentos no se desacoplen de la dinámica internacional y por ende se encarezcan para los argentinos y las argentinas, ¿no? Bien, dice que va a achicar el Estado, Miguel, que va a tener solamente 7 ministerios. ¿Qué va a pasar con el resto de los ministerios? Van a desaparecer. Para Javier Milei no tiene que haber Ministerio de Salud, por ejemplo. Obviamente, Ministerio de la Mujer, menos todavía, porque ya hay una cantidad importante de gente que está en contra de ese ministerio. Pero lo más importante es que va a achicar totalmente el Estado. Si él asume, sí. Él tiene un plan de unos 7 ministerios, Ministerio del Interior, Ministerio de Seguridad, tiene algunos ministerios específicos, pero la mayoría van a desaparecer. Incluso ministerios como Obras Públicas o Ciencia y Tecnología para Javier Milei no tienen que estar más. Bien, ahora Federico, ¿qué va a pasar con los sindicatos? Porque los sindicatos, recién lo decía Milei también, yo tengo que hablar con los sindicatos. ¿Qué va a pasar con los sindicatos? ¿Salen a la calle si existe esta reforma? Bueno, a mí me cuesta creer que los sindicatos en la Argentina puedan desaparecer, ¿no? Tienen una historia muy grande, muy importante en nuestro país y creo que va a ser difícil que, sí, dado el escenario que plantea Milei, los sindicatos no salgan a la calle, ¿no? Bien, los que salieron a la calle fueron los que están con Agustina Binotti. Ahí está Agus Binotti, en la calle, habla el pueblo. Agus, todo tuyo, vamos. Sí, Carlitos, y ahora vamos a implementar un mensaje escrito porque hace un ratito me vandalizaron a Milei y me sacaron los carteles. Hola, ¿cómo estás? Buenas, un gusto. ¿Qué mensaje le quieres dejar? A ver, contame, escribilo acá, por favor. Que la ESI no se saque, por favor. Dale, porque... escribilo, sí, por favor. Que no se saque la ESI, muy importante, ¿no? Sí. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tenés? Luna, tengo 20 años y la ESI no se aprende a través del porno, por favor. Bueno, está bien, muy importante. El mensaje va a dejar... Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, por suerte. ¿Qué le dirías a Javier Milei? ¡Viva la libertad, carajo! Muy bien, muchas gracias. Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien. ¿Todo bien vos? Que no se meta con las comunidades, con los LGBTQ+. Pégalo. Que no se meta con la ESI, que no se meta con la dolarización. Vamos a dejarlo que le escriba. Muchas gracias. Toma. Voy a buscar más gente. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Qué le quieres decir a Javier Milei? A Javier Milei, o no sé, Santa Evita, por favor, salvanos de ese chabón, por favor. ¿De dónde sos? De Rusia. ¿De Rusia? ¿Tenés ciudadanía argentina? Creo que nos van a expulsar. No, no creo. Bueno, muchas gracias. No, creo Si querés, me sacaron... Bueno, ahí, vení, mirá, escribime un cartelito. Bien. Si querés hacer un pedido... Ahí están todos los cartelitos. Mirá, hasta en ruso se lo van a escribir porque la persona que lo está escribiendo en ruso, es rusa. Sí, es rusa, sí, lo van a escribir en ruso. Pero bueno, no importa. No. ¿Cuántos años tenés? 25. No nos expulses, por favor, Javier Milei. Bien, no los expulsen, no hay que que los expulsar a los extranjeros. Y no vamos a tener la educación y la salud pública. ¿Vos estudiás acá en el país? No, yo voy a estudiar, pero ahora soy refugiado y con el gobierno nuevo me da miedo que sobre eso sí dio definiciones. Las restricciones nos van a dañar. Muchas gracias. Agus, dio definiciones Javier Milei con respecto a eso, a lo que tiene que ver con los exiliados. Milei, no me expulses, esto pide un extranjero. Miguel. Javier Milei no hace diferencias en si puede estar o no puede estar un extranjero en Argentina, todo lo contrario. Pero lo que sí marca es que cualquiera que es de otro país, que es un extranjero, va a tener que pagar por la salud o por la educación. En los términos más explícitos, Milei dice, se acabó la educación gratuita tal como está para los extranjeros, como existe en este momento. Bien, mirá el cartel, no te metas con LGTB. No sacar la ESI tiene que ver con la educación sexual integral. Estos son algunos mensajes que le están llegando, ¿sí? Ahora, también, fíjate, le pone, no me saques, esto es medio en ruso y medio en castellano, no nos expulses, por favor. Y abajo, más trabajo, le piden más trabajo a Javier Milei. Federico, te pregunto, ¿existe la posibilidad de tener más trabajo con Milei o no? Bueno,
Si vinculamos a lo que hablábamos recién, ¿no? Por ejemplo, eliminar los aranceles a las importaciones, yo creo que la industria se va a ver muy desfavorecida y posiblemente tengamos menos empleo que la actual, ¿no? Bien, ahora, Miguel, va a haber una reforma laboral, lo dijo Javier Milei. La reforma laboral va a existir, algo se va a hacer. Sí, además, si llega Javier Milei o si llega Patricia Bullrich, se viene una reforma laboral. Si hubiera ganado Horacio Rodríguez Larreta, tal vez sería distinto, tal vez no llegaría tan rápido, pero tanto Javier Milei como Patricia Bullrich proponen una reforma laboral de mínima, la están proponiendo para los que no están en una situación actual de trabajo asalariado. ¿Qué quiere decir? Que los que ahora no tienen un trabajo formal van a tener posibilidades de tener otros trabajos, pero con flexibilizaciones distintas. Bien, Agus, seguimos en la calle. ¿Qué le preguntan las personas que están caminando por ahí a Javier Milei? Dale. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué le dirías a Javier Milei? Bueno, se me hizo un blanco de gente. Mira, ahí viene la gente caminando. Sí. Me esquivan, che. Bueno, me están esquivando a mí, al cartel. Hola, ¿cómo estás? ¿A Javier Milei o a vos? ¿Qué le dirías a Javier Milei? No, nada, no sé mucho de política. Bueno, muchas gracias. Sí. Recién hace un rato esto era un lío de enojos. Bueno. Mirá, vamos a comer. Perdón, chicos, ¿eh? Mira, acá la señora está mirando. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Pero estoy apurada. Bueno, contame rapidito. ¿Qué le dirías a Javier Milei? Que siga adelante. Bueno, muchas gracias. Agus, déjame preguntarle a Federico, economista, antes de agradecerte, Fede, por haber estado con nosotros, te pregunto si va a haber también una reforma con respecto a la jubilación, porque hablaba Javier Milei con respecto a esto. Bueno, hace mucho que se viene hablando, ¿no? No solo de Javier Milei, sino también del Frente Cambiemos, de hacer una reforma jubilatoria, sobre todo en lo que tiene que ver con las moratorias, ¿no? Ajá. A esto se le agregó hace algunos días lo que tiene que ver con regímenes especiales, ¿no? Ahí también se viene hablando mucho de llevar adelante distintas reformas. Todavía no está claro, ¿no? Porque si bien hay muchos títulos que se van arrojando día a día en la campaña, no está muy claro cómo se llevarían a cabo esos mecanismos, si serían a través de leyes, si serían a través de decretos o qué forma, ¿no? Bien, gracias Federico Silvini por haber estado con nosotros, muy amable, muy gentil. No, por favor. Bien, ahora, Miguel tiene que tener un Congreso fuerte y todavía no lo tiene. Esto me refiero a Milei, por supuesto. Sí, claro, Javier Milei, en el mejor de los casos, si repite la cantidad de votos que tuvo en esta elección y si llega a ganar, tiene unos 41 diputados, siguen con mucha cantidad de diputados Juntos por el Cambio y Unión por la Patria, con lo cual para cualquiera de las reformas que tenga que salir de manera legal con una legislación va a tener que llegar a acuerdos o ver cuáles de sus planes Javier Milei está dispuesto a que salgan por decreto. Ese es el desafío que tiene Milei si realmente llega a ser presidente. Bien, él es Javier Milei. Lo escuchábamos recién con Chiche, ¿sí? La gente le deja mensajes. Estamos viendo lo que sucede en ese lugar. Ahí está Agustina Binotti. Ya viene Fede Frick, ya empieza el programa, ¿sí? Siempre Noticias. Estamos viendo lo que sucede ahí con respecto a Javier Milei. ¿Sí? Ahí está Agustina. Agus, a ver, una persona, a ver qué te dice. Vamos. A ver, acá encontré una señora. Señora, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué le diría a Javier Milei? Que está loco. ¿Querés escribirlo y se lo dejás? Sí. Dale, muy amable, muchas gracias. Bueno, que la gente deja sus mensajes, lo que siente realmente. Vamos a buscar otras personas. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Oh, bien, bien. Contame, ¿qué le dirías a Javier Milei? No, nada, es una vergüenza. Pero bueno, es lo que... ¿Te vas a escribirle un mensajito? No. Es lo que, como estamos como país, es lo que está pasando. Bueno, muchas gracias. Bien, ahí volvemos, en vivo. La calle le habla a Javier Milei. Ya está Fede Frick, ya empieza el programa. Programón, Carlitos. Habló Javier Milei. Habló Javier Milei. Habló Javier Milei. Dejan esos mensajes. Estuvo con Chiche, también en la tarde, una gran nota. Exactamente. Y ahí tenemos los mensajes de la gente. Sí. De lo que has palpitado y lo que has visto, Carlos, ¿cuáles son quizás los mensajes más notorios de esta boca de urna rara que hemos armado? A mí lo que me llama la atención, y lo hablábamos con Carlos Rucauf, es lo que despierta Javier Milei. ¿Qué despierta? Un odio terrible o un amor impresionante. Pero se llevó más del 30% de los votos. Por eso, pero despierta esto. La gente te decía, no, sí, viene para cambiar, o no, que se vaya, no sabe qué hacer. No encontraste punto medio. No hay. No hay. No lo tiene. No hay es el único candidato para mí que tiene una grieta. Sí. Él, pero una grieta sola, interna. No una grieta que él generó. No. O lo querés
o no lo querés. O lo amás o lo odias. Javier Milei no tiene, para mí, ¿no? Hasta ahora, un término medio. Esto es lo que despierta a él. Ahí leo lo que hay atrás tuyo. Mirá. Estás loco, LGBT, más trabajo. Recién había un ruso que estaba exiliado en la Argentina. Tema la guerra, ¿no? Refugiado por la guerra con Ucrania, y decía, por favor no me expulses, porque Javier Milei habla con respecto a esta situación de los extranjeros, ¿sí? Que tienen que pagar si van a la escuela, que tienen que pagar si van a un hospital. Él habló de eso, y el ruso decía, yo quiero estudiar en la Argentina, pero soy un exiliado político, no me eches. Esto es lo que le pedía, por ejemplo, el ruso. Igual, volviendo a lo de Javier Milei, esto para cerrar, no es el primero que propuso que paguen por la educación pública y que paguen por la salud pública. ¿Te parece si volvemos a la calle? Ahí está Agustina Binotti. Ahí está Agustina Binotti con los mensajes a Javier Milei. Hola, Agus, ¿cómo andás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Fede? ¿Todo bien? ¿Qué le escribiste, perdón, a Javier Milei? Gracias. Bueno, gracias ¿por qué? Por darnos una nueva esperanza. Sí, creer en la gente de trabajo y que todavía tiene esperanza este país. Bueno, para toda la gente que se lo merece, que venía sufriendo hace mucho tiempo. te invito a pegarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Mensajes para Javier Milei. ¿Qué le dirías a Javier Milei? Y foto. ¿No me lo tires? Que no se merece nuestro hermoso país. No ¿Te animaste a se merece escribírselo? nuestro hermoso país. Gracias. ¿Qué te gustaría que Veo pasara ahí. si él asume? No, espero que no asuma realmente. Espero que no asuma, muchas dice la gracias. gente. Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes. Mejor no me preguntes lo que te voy a decir de él porque no es para pasar en televisión. ¿Y alguna forma correcta podemos encontrar? Que ojalá Educada. No, que ojalá no esté. Que no No llegue, esté, que no llegue. que no Ahí va. llegue. Muchas gracias. Son menores. Sí. Las chicas son hermosas, pero son menores. Vamos con más ¿Cómo mensajes, estás? Agus, que bien lo está Muchas llevando. gracias. Bueno, hola, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué le diría usted a Javier Milei? No sé, nada. Que se arregle el pelo. Bueno, está bien. ¿Quiere escribírselo? La invito. Las pastillas. ¿Las pastillas no te gustan? No, no me gustan. Bueno, muy bien, estético. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Bien vos? Indignada con los resultados. Soy estudiante de Derecho, soy una hija de trabajadores que puede estudiar gracias a la universidad pública, que fue a un colegio público, soy de La Pampa. Y nada, y gracias a todos los derechos también me he podido atender y muchos de mis amigos gracias a la salud pública. Y no puedo creer que lo voten. Y ojalá esto Bueno, se pero sacó revierta muchos votos. Muchos creo votos. que puede Claro. estar en discusión Más de 8 la millones, ¿no? economía. Sí, además el más y votado, la solo con seguridad, diferencia de 2 pero no puntos. nuestros Y derechos. cambiemos. Muchas gracias. De nada. ¿Qué más, Agus? ¿Qué más? Contame qué mensaje le querés dejar. Ahí está. Mejor. Que me pase el presidente, calculo que puede ser mejor que escuché. El ¿Y mejor qué que mensaje en escuché. concreto te gusta de él? ¿Cuál? Todo lo que dice, Mire lo la que señora, propone no mira a y Milei. creo que nos va a sacar adelante. Bueno, dale. escribile ¿Qué un mira la mensajito señora, y Agus, ahora ahí? ¿Me devolvés? A ver, ahí le preguntó, ¿cómo ¿Qué le mira va? la Buenas señora? tardes. ¿Qué es Gracias. lo que le llama la atención? Nada. No hay ¿Qué nada. le diría usted a Milei? Nada. Tampoco ¿Nada? nada. Bueno, está muy bien. Bueno, nada. Ahí están las chicas. Me voy a cruzar así. Crúcese, Binotti, ¿Cómo estamos te en va? vivo. Buenas tardes. Me estás mirando diciendo... Agustina ¿Qué onda? Binotti. Vení, acércate. ¿Qué le dirías a Milei? Me da mucho asco y lo repugno totalmente. Ay, todo amor y él odio, lo que es. propone y lo que plantea. Lo que dijo Muy bien, Carlitos ¿cuántos años Stroker. tenés? Amor y odio. 18 años. 18 años. Sí. ¿Y tus amigos piensan lo mismo? Porque supuestamente ganó en la juventud. Sinceramente no sé ni tampoco me importa mucho qué piensan mis amigos porque de hecho el voto es algo privado. Claro. Así que lo Bueno, odio. muchas gracias. Odio y amores, chicos. No hay... Bueno, No hay intermedios. vuelvo acá al piso con Miguel Ponce de León. ¿Qué pensás, Miguel, de lo que está despertando son los primeros coletazos de este triunfo de Milei y las PASO? Sí, a ver, lo que vos tenés de Milei, sobre todo en las declaraciones que está dando en estas últimas horas, es que habla ya como un Milei ganador y empieza a cambiar el tono del discurso. ¿Cómo es eso? Y ya no es un Javier Milei enojado, furioso y hablando con mucha fuerza de sus medidas más extremas. Por ejemplo, hace mucho tiempo, cuando hablaba Javier Milei de planes sociales, lo que decía es, el que corta la calle, preso. Plan social, se termina el plan social. Sí. En las últimas horas, cada vez que le preguntan de los planes sociales, dice, van a seguir todos los planes sociales.
La única diferencia es que plantea que se va a terminar con la intermediación. ¿Eso qué quiere decir? Que no quiere darle dinero a las organizaciones sociales. Por ejemplo, ¿a qué organización? Dame una al azar para que la gente sepa. Movimiento Evita, las organizaciones de izquierda. ¿Y qué hace con esas organizaciones? ¿La saca del...? ¿Cómo hace? Bueno, ahí tiene un problema Javier Milei, porque las organizaciones en general lo que hacen es administrar la ayuda en los comedores. Entonces, ¿qué va a hacer Javier Milei? Va a mantener solamente, por ejemplo, el plan Potenciar Trabajo, pero va a cortar totalmente la ayuda en alimentos, porque esa ayuda en alimentos, en este momento el Estado se la da a las organizaciones y las organizaciones con eso generan distintos funcionamientos de comedores populares. ¿Y vos cómo lo ves? Bueno, lo que plantea Javier Milei en un principio es bastante impracticable si no tiene acuerdos con el resto de las fuerzas políticas. Habría que ver, si gana Javier Milei y tiene un acuerdo importante con todo el sector de Patricia Bullrich, gran parte de lo que dice, por lo menos paulatinamente, lo puede implementar. ¿Necesita un acuerdo para generar algo? ¿Podemos jugar a un panorama de Milei presidente? Vamos a jugar. Sí, dale. Total, no es descabellado ahora. No es descabellado, está bien. ¿Tiene que generar diferentes acuerdos para tener gobernabilidad? Porque no tiene intendentes, no tiene gobernadores. ¿Qué tiene Milei? No lo digo de forma despectiva, pero en un plano estamos hablando de un presidente sin gobernadores, como por ejemplo de base. Sí, de base. Eso le sirve para tener volumen político. Pero lo que tiene Javier Milei es una figura en ascenso como nunca ocurrió en muchísimo tiempo. En el año 2020, tal vez con un discurso en contra de la corrupción, emergió sin estructura Elisa Carrió. Sí. Ahora él, con un discurso económico, lo que generó es muchísima repercusión. De una escuela muy puntual, porque los libertarios es muy puntual a la hora de expresarse, de pensar. Tienen ideas muy claras. Sí. Te pueden gustar o no, pero es una escuela. Además de eso, lo que está proponiendo es algo bastante distinto a la política tradicional. Por ejemplo, a ver, lo que van buscando sobre todo es, las ideas atractivas de Milei es ir contra la casta. Para la campaña le va a servir muchísimo eso. Ahora, cuando llegue eso de ir contra la casta, se le va a complicar porque necesita varios acuerdos, Fede, en el Congreso para poder gobernar. Después, hay muchas de las ideas que tiene que puede implementarlas por decreto o varias que tienen que ver con su plan de bajar la inflación. Milei incluso lo que empezó a plantear es que él va a bajar la inflación en un plan progresivo que puede llevarle un año, que va a llevarle un tiempo. Todas las ideas que él las planteó como mágicas, empieza ahora, que está acercándose al poder, a plantear que tienen que ver con un proceso, pero más allá de eso, tiene posturas muy distintas a la política tradicional. ¿Puedo entender que este cambio en el discurso, Miguel, es de una persona ganadora? Es decir, gane, porque ganó, el número lo avala, entonces bajo. Y ahora vamos a jugarlo futbolero, tengo la pelota abajo del pie, miro la cancha y veo qué hacer. ¿Puede ser una nueva estrategia con el triunfo en la espalda? Sí, porque empieza a hablar más tranquilo, empieza a plantear que alguna de las medidas o alguna de sus ideas no son tan así como él las dijo, que fueron parte de un debate. Por ejemplo, cuando se le pregunta por la venta de órganos, él dice, bueno, eso no es tan así, fue producto de un debate. Cuando se le pregunta por la ESI, lo que dice es, la educación sexual integral tiene que ser algo que se elija. Ya no empieza a decir, va a desaparecer. Lo que sí dice que va a desaparecer Milei, que lo hemos mostrado, es la cantidad de ministerios. Quiere achicar el Estado. Y lo que quiere además es disminuir la injerencia de algunas empresas estatales que en la mayoría de los casos, Fede, él plantea que hay que venderlas. ¿Te animás a hacer un análisis de a qué se debe la contundencia a nivel territorial? Porque no es solamente en un par de provincias. Cuando ves la Argentina pintada violeta es realmente general y realmente llamativa. ¿Lo intentás asociar a algo, Miguel? Sí, es un fenómeno nacional que las encuestas no lo estuvieron reflejando y además vos tenés como una característica de este tema, que en muchos casos, por lo menos hasta el 2015, se hablaba de ideas en contra de la corrupción. Milei es el emergente de la crítica al funcionamiento de la economía y desde hace muchísimo tiempo, con el mal funcionamiento de parte del gobierno de Mauricio Macri y todo lo que ocurre con el de Alberto Fernández, tenés a muchísima gente disgustada con dos temas puntuales, la inflación y el aumento del dólar. En esos temas, Milei caló muchísimo en la posibilidad de generar un sistema económico distinto o menos peor, veámoslo de este modo, y además, lo que tiene Javier Milei es que este discurso específico de propuestas contra la casta llegó muchísimo a la gente. La mayoría de los políticos, vamos a hablar de los de Unión por la Patria, Juntos por el Cambio, no tuvieron tan sintéticas las ideas para llegar de la manera que llegó Milei. ¿Te animás a ponerme alguno de los dos como el candidato realmente a pelear mano a mano con Milei? Hasta ahora cualquiera puede pelear mano a mano con Javier Milei. O sea, animarnos a hacer futurología es difícil.
No, porque vos tenés, en el caso de Sergio Massa tiene 27% y en el caso de Patricia Bullrich, junto con Horacio Rodríguez Larreta, tiene 28%. Ahí tienen que ver ellos de dónde sacan el resto de los votantes. De la cantidad de gente que no fue a votar es una opción. ¿Qué puede ocurrir? ¿Sergio Massa saca del 4% que votó a Juan Schiaretti? Es otra posibilidad. También puede ocurrir que Patricia Bullrich quiera lograr captar parte de ese voto que eligió a Javier Milei. Eso es lo que vamos a ver en las próximas semanas. ¿Cuál es el discurso de Patricia Bullrich para lograr competir con Javier Milei? Porque varias ideas son parecidas. ¿Y hay alguien que pueda asegurar que los votos de Horacio Rodríguez Larreta vayan directamente a Patricia Bullrich? Se supone que el voto de Horacio Rodríguez Larreta va a ir a Patricia Bullrich. Ya fuera, ¿no? Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Claro, está totalmente fuera, es el gran perdedor de estas elecciones, pero vos tenés que muchos de los que votaron a Horacio Rodríguez Larreta, la mayoría se supone que son votantes que eligen al PRO, que quieren al PRO, y se supone que esos van a acompañar a Patricia Bullrich. Ahora, lo que puede venir como fenómeno es, todos los que votaron a Javier Milei quieren que Javier Milei sea presidente, puede llegar a ocurrir. Ahora, lo que van a especular Patricia Bullrich y Sergio Massa es si parte de ese votante lo hizo como un voto castigo. Por ejemplo, para castigar al actual gobierno y después pueden esperar que ese voto cambie de cara a octubre, que quedan poco más de 2 meses. ¿Es el techo de Milei? Nadie sabe si es el techo de Milei, porque además, si Javier Milei empieza a tener un discurso que no va solo a los que están enojados con el gobierno,